¿Cómo están? Bienvenidos a Mirada Financiera. Tras el acuerdo político transversal a los cambios a la reforma tributaria, varias son las dudas que surgen sobre los efectos que tendrá en la economía. El ministro de Hacienda, Alberto Arenas, dijo que el acuerdo mantiene intactos los 4 objetivos de la reforma y hará que el Estado recaude los 8.200 millones de dólares. Sin embargo, hay voces que plantean que solo logrará recaudar el 2% del PIB. Analizamos estos cambios con el economista Bernardo Fonten. ¿Cómo estás, Bernardo? Bienvenido. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, pues muy agradecido de estar aquí. Hablemos de las luces y sombras de esta reforma. Lo primero, el acuerdo transversal, que es importante para lo que significa una reforma de esta magnitud, pero ¿cuáles son los puntos que podría decir dudosos de esta reforma? Mira, yo creo que esto es un acuerdo político y por tanto no es la reforma perfecta, no es la reforma ideal, que no es la reforma que yo había hecho. Es una transacción, ¿no es cierto? Y es mucho mejor que la reforma original, pero no es la reforma perfecta. Tiene entonces varias cosas que llaman a la atención. Uno es que la tasa de impuesto a las empresas y a la utilidad retenida es 27%. Eso es una tasa alta internacionalmente. Incluso sobre los países de la OECD. Así es, nos habría gustado mucho más baja, ¿eh? Y también la tasa del impuesto a los dividendos va a quedar alta. Y eso es una cosa importante. Y lo otro que falta, obviamente, es la letra chica. La letra chica es fundamental, así que esto está recién partiendo. Hablemos de la letra chica, por ejemplo, con respecto a la renta atribuida. ¿A qué empresas va a beneficiar acogerse a este sistema? ¿A quiénes no? En principio, la renta atribuida va a servir a los que retiran toda la utilidad, a los que se reparten dividendos toda la utilidad. En cambio, las empresas que reinviertan y ahorren sus utilidades les va a convenir más la renta percibida, que es bastante parecida al sistema actual. ¿Qué pasa con las propiedades? Mucho se habló, incluso la industria la tomó bien. Vimos cómo la bolsa, ¿no es cierto?, las acciones de las principales constructoras tuvieron un repunte luego de este acuerdo. Sí, aquí hay dos cosas. Uno es que se aplica un IVA a las viviendas de clase media, y eso se mantuvo, pero un poco más moderado que en el proyecto original. Y por otro lado, lo que sí se quedó, de las cosas que quedó bien, diría yo, es el impuesto a la utilidad por la venta de propiedades, que hoy día es cero, que en la reforma original se aplicaba, pero sin anestesia, con tasas altas y sin considerar las propiedades actuales que la gente compró como un ahorro de vida bajo unas ciertas reglas del juego que no pagaban impuestos. Eso se cambió en el acuerdo a una tasa máxima de impuestos de 10% y a ciertas normas que consideran o que benefician a las propiedades antiguas. Por ejemplo, las que se compraron antes del 2004 no pagan ningún impuesto. Bernardo, otra de las grandes dudas es que se les cargó harto la mano a las empresas grandes, que son las que mayor aportan al crecimiento y mayor aportan a la inversión. ¿Cómo queda eso? ¿Cómo son los incentivos que se establecen en esta nueva ley para invertir? Mira, aquí se mantuvo la idea de que las utilidades reinvertidas, las ahorradas, las que se dejan dentro de la empresa, tienen una tasa menor que las utilidades retiradas que consume el dueño. Lo que sigue con tasa más alta, en vez de 20% y 40% como existe hoy día en Chile, pasaría en el tiempo, en 5 años, a 27% y sobre 40%. Entonces hay un incentivo ahí, pero de todas maneras las compañías van a pagar 27% de impuestos, van a tener menos caja y van a invertir menos que antes. Lo que pasa es que la reforma original planteaba un 35% y 35% es mucho peor que 27%. Otra de las dudas tiene que ver con el mercado de capitales, cómo va a funcionar, porque por ejemplo, ¿qué va a pasar con el gobierno corporativo de las sociedades anónimas? Ellas, el directorio va a tener que decir si se adscriben a un sistema o al otro. Eso es una de las cosas de la letra chica, que no es tan chica en realidad, de la ingeniería, digamos, que hay que montar en las próximas semanas. Lo que hemos conversado en realidad es que sean las juntas de accionistas las que definan esto para el caso de las sociedades anónimas y la unanimidad de los socios en el caso de las sociedades limitadas. ¿Qué pasa con el FUT? El FUT se acaba, ¿no es cierto? Ya no hay más un registro. Pero hay FUT histórico. El FUT histórico podría subsistir o no. Uno podría considerar de que este nuevo sistema de dividendo con un crédito por el 65% del impuesto del año podría aplicarse también a las utilidades históricas. Y en ese caso se acabaría completa y totalmente el FUT. O alternativamente, podría decir que este régimen se aplica de ahora en adelante, de ahora digo yo en 5 años más en realidad, porque esto recuerden ustedes que la reforma se va aplicando paulatinamente, y el FUT histórico queda con la misma norma actual. Cualquiera de los dos caminos es posible. Bueno, vamos a seguir en los próximos días analizando, como dices tú, la letra chica de esta reforma, un cambio muy importante al sistema tributario de nuestro país. Bernardo, 1.000.000 de gracias por haberme acompañado. Muchas gracias, pues hay que estar atento porque queda mucho trabajo todavía. Así es. Así finalizamos Mirada Financiera. La invitación a todos ustedes es a quedarse en compañía de CNN Chile. Hasta pronto.